La historia humana está llena de numerosos relatos míticos sobre dioses, ángeles, gigantes y desastres. Si bien estos cuentos parecen fascinantes y misteriosos al principio, si miras más de cerca, encontrarás que muestran una historia humana alternativa que la mayoría no nota. La antigua obra religiosa apocalíptica hebrea conocida como el Libro de Enoc, se atribuye al bisabuelo de Noé, Enoc. Contiene asombrosas revelaciones sobre los orígenes del mal, los ángeles caídos, los Nefilim, el diluvio, el Mesías y el fin de los tiempos. Sin embargo, el libro se ha ocultado del consumo público porque contiene información sobre los misterios impactantes de cómo llegamos a ser, que han sido prohibidos en la Biblia. ¿Por qué este libro fue excluido de la Biblia? ¿Qué secretos guarda? Únase a nosotros mientras exploramos el libro de Enoc, que revela misterios impactantes de nuestra historia. ¿Quién fue Enoc? De la Biblia sabemos que Enoc fue el nieto de Adán y el bisabuelo de Noé, quien vivió una vida santa y fiel al Señor. También se convirtió en el padre de Matusalén, el hombre más longevo. A lo largo de sus más de 3 siglos en la tierra, tiene muchos otros descendientes. Enoc también es solo una de las 2 personas llevadas directamente al cielo, escapando de la muerte por completo. Después de 365 años en la tierra, Dios se lo lleva como dice en Génesis 5:24. El verbo para tomar parece significar arrebatado o llevado, tal vez similar a la forma en que Dios se había llevado al profeta Elías. A lo largo de los años que vivió, caminó en fe y eso hizo toda la diferencia. Pase lo que pase, confió en Dios, obedeció a Dios. Dios amó tanto a Enoc que le ahorró la experiencia de la muerte. Enoc es el tema de muchas tradiciones judías y cristianas. Fue considerado el autor del libro de Enoc y también fue llamado el escriba del juicio. En el Nuevo Testamento, se hace referencia a Enoc en el Evangelio de Lucas, la epístola a los Hebreos y la epístola de Judas, la última de las cuales también lo cita. Es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Ortodoxia Oriental y la Ortodoxia Oriental. Enoc fue un predicador famoso, su mensaje fue uno de juicio de Dios contra la humanidad. Su ministerio fue un precursor del ministerio de Noé, predicador de justicia y constructor del arca. Con el alcance de la injusticia y la impiedad en el mundo, era notable que un hombre se levantara y proclamara el juicio sobre sus vecinos. Para saber mucho más sobre el trasfondo de esta figura mítica y las experiencias sobrenaturales por las que pasó, tenemos que redirigir nuestra atención a los libros apócrifos escritos por Enoc. Pero en primer lugar, ¿cómo se descubrió este libro? A fines de 1946 o principios de 1947, los adolescentes beduinos cuidaban sus cabras y ovejas cerca del antiguo asentamiento de Qumrán, ubicado en la costa noroeste del Mar Muerto en lo que ahora se conoce como Cisjordania. Uno de los jóvenes pastores arrojó una piedra a una abertura en el costado de un acantilado y se sorprendió al escuchar un sonido demoledor. Él y sus compañeros entraron más tarde en la cueva y encontraron una colección de grandes tinajas de arcilla, 7 de las cuales contenían rollos de papiro y cuero. Un comerciante de antigüedades compró el alijo, que finalmente terminó en manos de varios estudiosos que estimaron que los textos tenían más de 2000 años. Después de que se corrió la voz del descubrimiento, los cazadores de tesoros beduinos y los arqueólogos desenterraron decenas de miles de fragmentos de pergaminos adicionales de 10 cuevas cercanas. Juntos componen entre 800 y 900 manuscritos. Estaba el libro de Enoc, que se compone de 5 libros, el libro de los relojes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones de los sueños y las epístolas de Enoc. El libro se considera dudoso, pseudoepígrafo y excluido de los libros de escrituras judíos y cristianos. Fue descubierto entre los rollos del Mar Muerto y fue escrito entre el 300 a.C. y el 100 a.C. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía y la Iglesia Tewahedo Ortodoxa de Eritrea incluyen el libro en su canon de escritura. Judas, quien se refiere a Enoc como el séptimo desde Adán, también lo cita en el Nuevo Testamento. Los rollos del Mar Muerto contienen algunos fragmentos del libro de Enoc en arameo, griego y latín. Estos fragmentos prueban que el libro de Enoc era conocido por algunos judíos y cristianos primitivos en el cercano Oriente y que era parte de la literatura que influyó en sus creencias y prácticas.
El libro de Enoc también se cita de textos antiguos de los rollos del Mar Muerto, como los testamentos de los 12 patriarcas. Los rollos del Mar Muerto también contienen otros textos relacionados con el libro de Enoc, como el libro de los gigantes, el libro de los jubileos y el libro de las luminarias celestiales. Estos textos comparten temas e historias con el libro de Enoc, como los ángeles caídos, los Nefilim, los últimos tiempos y los secretos celestiales. El libro de Enoc está dividido en 5 secciones principales, cada una con su tema y estilo. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las luminarias celestiales, el libro de las visiones oníricas y el libro de la epístola de Enoc. En el primer libro, el libro de los vigilantes, los Nefilim, una raza de gigantes, fueron creados por los ángeles caídos que se aparearon con mujeres humanas y llegaron a la tierra. El juicio de los ángeles caídos y su progenie por parte de Dios y sus ángeles también se describe en el libro. 3 parábolas sobre la llegada del Mesías, el Hijo del Hombre, que juzgaría a los malos y recompensaría a los buenos, se encuentran en el segundo libro, el libro de las parábolas. Además, el libro tiene algunas de las primeras alusiones a la resurrección de los muertos y al juicio final. En el tercer volumen, el libro de las luminarias celestiales, se puede encontrar una intrigante guía de los misterios del cielo. Explica cómo los movimientos y operaciones del Sol, la Luna, las estrellas y otros cuerpos celestes impactan los días, las noches, las estaciones y los años. También nos enseña cómo usar el calendario celestial para obedecer las reglas de Dios y determinar las fechas de festivales, sabáticos y lunas nuevas. Enoc describe 2 visiones extraordinarias que experimentó en el cuarto libro, el libro de las visiones oníricas, que nos lleva en un viaje a través del tiempo y el espacio. En el primer sueño, ve el mundo creado, los primeros humanos, Adán y Eva, y su descendencia. Él observa el levantamiento de los ángeles y la profanación del mundo por parte de los Nefilim, luego es testigo de la liberación de Noé y su familia, y la gran inundación que ahoga todo el mal. En el segundo sueño, ve el destino de Israel, desde su éxodo de Egipto, pasando por la conquista de Canaán, el ascenso y la caída de los reyes, el exilio y la restauración, la llegada del Mesías y el juicio final de las naciones. También ve un cielo y una tierra nuevos donde los justos morarán para siempre. Estos sueños están llenos de símbolos y misterios que revelan el plan secreto de Dios para su creación. En el libro se incluyen muchas predicciones, visiones y representaciones de lugares y criaturas celestiales. Para distinguirlo de los otros manuscritos atribuidos a Enoc, 2 Enoc y 3 Enoc, el libro a veces se conoce como un Enoc. El libro de la epístola de Enoc, el quinto libro, contiene una gran cantidad de conocimiento y comprensión que Enoc dejó para sus hijos y aquellos que lo seguirían. El libro comprende varias cartas que escribió Enoc en las que aconseja, advierte e inspira a sus lectores. También habla de algunas de sus profecías y visiones, incluidas aquellas sobre el surgimiento del Anticristo, la tribulación y la resurrección de los muertos. También utiliza citas de algunos de sus trabajos anteriores, incluidos los libros de vigilantes y parábolas, y fuentes externas como los libros de Noé y gigantes. El manuscrito de Enoc comienza con una advertencia a toda la humanidad y a los ángeles caídos que han hecho de la tierra un hogar de maldad, derramamiento de sangre y hechicería. Los primeros escritos del gigante libro prohibido datan de alrededor del 300 a.C., con los últimos registros de alrededor del 100 a.C. El libro de Enoc fue eliminado de los cánones bíblicos judíos y cristianos en los primeros siglos del nuevo calendario. Revela secretos sobre los cuales la Iglesia guarda silencio. Según escritos antiguos, Enoc era el guardián de todos los tesoros del cielo, el jefe de los arcángeles y el ministro inmediato del trono de Dios. También se habla de los ángeles caídos y de que pecaron aquí en la tierra, porque comenzaron a multiplicarse con las mujeres terrenales y les revelaron secretos celestiales, para los cuales la raza humana aún no estaba preparada. La prohibición del libro probablemente también estuvo influenciada por el hecho de que contenía profecías sobre el mismo Cristo. La historia de los vigilantes y los Nefilim es otra de las historias más fascinantes y misteriosas del libro de Enoc. Entonces, ¿qué hicieron para merecer la ira y el juicio de Dios? ¿Quiénes eran? Dios encargó a una tropa de ángeles conocidos como los vigilantes que vigilaran el planeta y sus ocupantes.
En hebreo, también son conocidos como los hijos de Dios. Eran miembros del Consejo Divino, el cual estaba integrado por criaturas celestiales que servían y adoraban al Dios Altísimo. Sin embargo, algunos de estos vigilantes estaban manchados por su pasión por las mujeres terrenales, las hijas de la humanidad. Tomaron la decisión de dejar sus posiciones celestiales y venir al mundo donde se casaron con mujeres y tuvieron descendencia con ellas. Estos niños eran los Nefilim, la enorme progenie de la unión entre ángeles y humanos. Literalmente significando los caídos, el término Nefilim también tiene el potencial de sugerir que fueron el resultado de abortos espontáneos o nacimientos horribles. Los Nefilim no eran humanos ordinarios. Estos fueron los hombres poderosos de la antigüedad, los héroes y guerreros de las antiguas leyendas y mitos. También fueron la fuente de violencia, maldad y conocimiento oculto en la tierra. Oprimieron y devoraron a la raza humana y provocaron derramamiento de sangre y caos por todas partes. El libro retrata a los vigilantes y los Nefilim como los orígenes del mal y la causa del diluvio. Los vigilantes no solo pecaron contra Dios al abandonar su morada celestial y profanarse con mujeres humanas, sino que también enseñaron a sus descendientes y a los humanos diversas artes y ciencias prohibidas, como la guerra, la astrología, la magia, la hechicería y la adivinación. Ellos corrompieron el orden natural de la creación e introdujeron el pecado y la muerte en el mundo. Dios no estaba complacido con las acciones de los vigilantes y los Nefilim. Envió a sus arcángeles, como Miguel, Gabriel y Uriel, para atar y encarcelar a los vigilantes en el abismo, un lugar oscuro y tenebroso de tormento, hasta el día del juicio. También decretó que los Nefilim y sus aliados humanos serían destruidos por una gran inundación que cubriría toda la tierra. Eligió a Noé, un hombre justo e intachable, para construir un arca y salvar a su familia y a una pareja de toda clase de animales del cataclismo venidero. La historia de los vigilantes y los Nefilim en el libro de Enoc es similar, pero también diferente, a la historia de Génesis 6. En Génesis 6, los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mencionan brevemente, sin mucha explicación o detalle. Los Nefilim también se mencionan, pero es necesario aclarar su origen y naturaleza. El enfoque de Génesis 6 está en la maldad de la humanidad en general y el retroceso y dolor de Dios por su creación. El diluvio se presenta como una respuesta a la corrupción y la violencia de toda carne, no solo la descendencia de los ángeles y las mujeres. Algunos eruditos sugieren que el libro de Enoc es una expansión e interpretación del relato de Génesis, mientras que otros sugieren que ambos textos se basan en una antigua tradición común que estaba muy extendida en el cercano Oriente. La historia de los vigilantes y los Nefilim es fascinante y compleja, y revela muchos secretos y misterios sobre el mundo antiguo y el plan divino. También plantea muchas preguntas y desafíos para nuestra comprensión de la naturaleza y el papel de los ángeles, el origen y el alcance del mal y la relación entre Dios y la humanidad. Otra historia fascinante y misteriosa en el libro de Enoc es la historia del viaje de Enoc. ¿Cómo fue que Dios escogió a Enoc para ser mensajero y testigo de los ángeles caídos y de los justos? ¿Cómo fue llevado Enoc al cielo y los arcángeles le mostraron varias visiones y secretos? ¿Y cómo revela el libro de Enoc el papel de Enoc como profeta y mediador entre Dios y la humanidad? Enoc fue un hombre justo e intachable que caminó con Dios. Fue el séptimo patriarca después de Adán y el padre de Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia. También fue el bisabuelo de Noé, el héroe del diluvio. Enoc fue tan agradable a Dios que no murió, sino que Dios lo llevó al cielo. La Biblia dice en Génesis 5.24, Enoc caminó con Dios, luego ya no estaba, porque Dios se lo llevó. El libro de Enoc nos cuenta más acerca de lo que le sucedió a Enoc después de que Dios lo tomó. Dice que Enoc fue elegido por Dios para ser mensajero y testigo de los ángeles caídos, los vigilantes que pecaron contra Dios al aparearse con mujeres humanas y producir los Nefilim. Enoc también fue testigo de los justos, el resto fiel de la humanidad que obedecía a Dios y esperaba su salvación. Describe cómo Enoc fue llevado al cielo por dos gloriosos seres angélicos que lo escoltaron a través de los 10 cielos, cada uno más alto y espléndido que el anterior. En cada cielo, Enoc vio diferentes maravillas y misterios y se encontró con diferentes arcángeles, quienes le revelaron los secretos de la creación, los reinos celestiales, los cuerpos celestes, la historia de Israel y el juicio de los malvados.
Algunas de las visiones más notables que vio Enoc fueron el trono de Dios rodeado de querubines de fuego, serafines y otros seres angélicos que alababan y adoraban a Dios a grandes voces. Enoc vio el rostro de Dios, que era como un sol glorioso, y escuchó su voz, que era como un trueno. Enoc también vio al Hijo del Hombre, el Mesías, que estaba sentado junto a Dios y tenía un rostro como de hombre pero más hermoso que cualquier humano. A Enoc se le dijo que el Hijo del Hombre sería el que juzgaría a los vivos y a los muertos y heredaría todas las cosas. El árbol de la vida, que fue plantado en el jardín del Edén y que dio 12 clases de frutos, cada uno diferente del otro. Enoc vio que el árbol era muy alto y grande y que su fragancia llenaba el aire. A Enoc se le dijo que el árbol de la vida estaba reservado para los justos que comerían de él y vivirían para siempre. El abismo, que era un lugar oscuro y lúgubre de tormento donde los ángeles caídos, los vigilantes, fueron atados y encarcelados hasta el día del juicio. Enoc vio que el abismo estaba lleno de fuego, humo y disformidades, y que los vigilantes estaban sufriendo mucho. Enoc también vio que el abismo tenía 7 estrellas, que eran los líderes de los vigilantes que fueron nombrados y maldecidos por Dios. El lugar de los muertos, que estaba dividido en 4 secciones según las hazañas de las personas que morían. Enoc vio que la primera sección era para los justos que estaban en paz y gozo y que esperaban la resurrección y la recompensa. La segunda sección era para los pecadores ordinarios que estaban en pena y pesar y que esperaban la misericordia y el perdón de Dios. La tercera sección era para los malvados que estaban en dolor y angustia y que esperaban el castigo y la ira de Dios. La cuarta sección era para los apóstatas que estaban en tinieblas y horror y que no tenían esperanza ni salvación. El libro también revela el papel de Enoc como profeta y mediador entre Dios y la humanidad. Enoc fue profeta porque recibió las revelaciones y las profecías de Dios y de los arcángeles, y las escribió en un libro para las generaciones futuras. Enoc también fue un mediador porque intercedió y oró por los ángeles caídos y los pecadores humanos, y les entregó los mensajes y advertencias de Dios. La historia del viaje de Enoc en el libro de Enoc es similar pero también diferente de la historia de la Biblia. También muestra las interacciones de Enoc con los ángeles caídos y los pecadores humanos y su papel como mensajero y mediador entre Dios y la humanidad. En la Biblia, Enoc se menciona brevemente en Génesis 5 y Hebreos 11. En Génesis 5, Enoc es parte de la genealogía desde Adán hasta Noé, y se dice que caminó con Dios y no murió, sino que fue llevado por Dios. En Hebreos 11, Enoc figura entre los héroes de la fe, y se dice que agradó a Dios y fue llevado para que no viera la muerte. Los temas apocalípticos y esotéricos, incluidos los orígenes del universo, los cuerpos celestes, la historia de Israel y el castigo de los malvados, también se tratan en el libro de Enoc. Además, presenta al Mesías, el Hijo de Dios, que se sienta junto a Dios y juzgará a los vivos y a los muertos. Una parte del libro de Enoc, conocida como el Apocalipsis de las Semanas, retrata una visión futura que se divide en 10 periodos o semanas, cada uno de los cuales representa una etapa distinta de la historia humana y la salvación. Los logros significativos y las características de cada semana se resumen a continuación. La primera semana, Enoc nació séptimo en la primera semana cuando perduran el juicio y la justicia. La segunda semana, después del tiempo de Enoc, surgen cosas grandes y malas y ocurre la primera consumación. Solo un hombre sobrevive a Noé, el diluvio no trata con el pecado, por lo tanto este hombre hace una ley para los pecadores, el pacto de Noé. La tercera semana, durante esta semana se elige un hombre como planta de justicia y un segundo hombre como planta eterna de justicia. El primero es Abraham y el segundo es Moisés, eternos desde que fue ascendido al cielo. La cuarta semana, esta semana se verán visiones de viejos y justos y se establecerá una ley como cerco. Esto probablemente se refiere a la escritura del Pentateuco, es decir, la ley. La quinta semana, esta semana verá la finalización de una casa y un reino, el establecimiento del reino davídico. La sexta semana, al final de la semana se quemará la casa y el reino, se vendarán los ojos a las personas y se dispersará la ruta elegida. Este es el periodo desde David hasta el exilio. En la séptima semana surgirá una generación apóstata y todas sus obras serán criminales. Los elegidos darán 7 instrucciones al rebaño.
Este es el periodo posterior al exilio marcado por la corrupción y la helenización. La octava semana, después del juicio habrá una octava semana que será una semana de justicia. Durante este periodo se construirá una casa para el gran rey en gloria para siempre. Esta es la era mesiánica cuando el Hijo del Hombre reinará sobre los justos. La novena semana, en este periodo habrá un juicio justo y todos los pecadores saldrán de la tierra y serán eliminados para la destrucción eterna. Esta es la tribulación final cuando los impíos serán castigados y los justos serán vindicados. La décima semana, en este periodo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios habitará con su pueblo. Esta es la nueva creación cuando todas las cosas serán restauradas y perfeccionadas. La historia babilónica de Enmendorana, el séptimo monarca antediluviano que estuvo asociado con la deidad del sol y recibió revelaciones sobrenaturales, tiene un impacto en cómo el libro predice e interpreta la llegada del Mesías y el fin de los tiempos. El Hijo del Hombre, una figura celestial que juzgaría la tierra y crearía un reino eterno, es como el libro de Enoc describe al Mesías. Describe los últimos tiempos como una secuencia de cambios cósmicos, conflictos entre ángeles e intervenciones celestiales. La narrativa del libro es diferente de la narrativa bíblica de Daniel y Apocalipsis en varios aspectos. Por ejemplo, el libro de Enoc se concentra en los vigilantes y los Nefilim como los principales enemigos de Dios y su pueblo, en lugar de los 4 animales o el anticristo. El libro de Enoc tampoco menciona el milenio o la resurrección de los muertos, aunque sí alude a una división final entre el bien y el mal. La línea de tiempo y los símbolos utilizados en el libro de Enoc difieren de los de la narración bíblica, incluido el uso de las semanas, los animales y los cuerpos celestes. Un texto misterioso y controvertido que pretende revelar secretos sobre los ángeles, los gigantes y el fin de los tiempos, el libro de Enoc no es parte de la Biblia y la contradice de muchas maneras, pero algunas personas todavía creen que tiene algunas verdades ocultas y perspectivas. El libro de Enoc tiene varias menciones que contradicen la Biblia. Enoc 10, versículos 1 a 3, menciona a Noé a pesar de que la Biblia enseña que Enoc fue llevado al cielo años antes de que naciera Noé. Afirma que entonces el Santísimo y Grande habló al hijo de Lamec en presencia de Uriel. Lamec le dijo, ve a Noé y cuéntale lo del diluvio. En mi nombre escóndete y cuéntale sobre el tiempo en que toda la tierra se derrumbará. Un diluvio está programado para golpear toda la tierra y destruirá todo lo que hay allí. La Biblia nunca dice que Enoc regresó a la tierra después de haber sido trasladado al cielo, así que sí escribió el libro de Enoc, ¿cómo pudo saber acerca de Noé y el diluvio? En el libro de Enoc, capítulos 10, versículos 8 a 9, Dios echa toda la culpa de la corrupción en la tierra a un demonio llamado Azazel, el cual dice que toda la tierra se está corrompiendo por las obras que Azazel le enseñó a atribuir todo pecado. La Biblia no menciona ningún otro demonio además de Lucifer, también conocido como Satanás o el diablo, por no decir que no hay otros demonios allí, aún así, simplemente nunca se nombran, y Satanás es quien finalmente es culpado por los males de nuestro mundo porque él es el autor del pecado. Jesús dijo en un Juan 3, versículo 8, que el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También en el libro de Enoc, capítulo 13, versículos 5 a 6, implica que los ángeles caídos se arrepintieron de sus pecados. La Biblia indica lo contrario porque dice que el destino de Satanás y sus ángeles es el infierno de fuego en Mateo 25, versículo 41, diciendo entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ya que el diablo y sus ángeles son consignados al fuego del infierno, lo que indica que no están dispuestos a arrepentirse porque a todos los que se arrepienten de sus pecados se les promete la liberación de la destrucción en el infierno. El capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9, afirma que el Señor no vacila en sus promesas como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente con nosotros y no está en condiciones de dejar morir a nadie más, sino que todos deben arrepentirse. No solo se afirma en el libro que los demonios se arrepintieron, sino que también afirma que los demonios ya no pudieron contactar a Dios después de su rebelión inicial, diciendo que no podían hablar con Dios ni levantar los ojos al cielo. Pero en Job capítulo 1, Satanás podría presentarse directamente ante Dios en el cielo y hablarle sobre Job y su fidelidad.
El concepto del cielo también se describe de manera diferente en el libro de Enoc, que describe a Dios en el cielo, que es completamente antibíblico. La Biblia en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 21 describe el suelo de la ciudad del cielo como hecho de oro. Dice que la calle de la ciudad era de oro puro, como si fuera de cristal transparente. El libro de Enoc capítulo 14 versículo 10 dice que su fundamento fue de cristal. Este es solo un ejemplo de las muchas contradicciones que da el libro de Enoc en su descripción del cielo en comparación con la Biblia. Hay muchas más contenidas en los capítulos 14 versículos 9 al 25 del libro de Enoc. Muchas contradicciones astronómicas y meteorológicas en el libro de Enoc desafían tanto a la Biblia como a los hechos científicos modernos. Por ejemplo, en el capítulo 33, versículos 1 al 4, el libro de Enoc afirma que Enoc cartografió y contó todas las estrellas del cielo. Sin embargo, Jeremías capítulo 33 versículo 22 dice que las estrellas no se pueden contar. Es una imposibilidad física porque hay muchos de ellos. Los astrónomos estiman que hay alrededor de 100 millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Además de eso, hay millones y millones de otras galaxias. También en el libro de Enoc, capítulo 41, el viento, la nieve, el granizo y la luna salen de un receptáculo de madera en el cielo. Esto es ridículo, anticientífico y antibíblico por ahora. Es posible que esté comenzando a ver por qué el libro de Enoc no es parte de la Biblia. ¿Por qué el libro de Enoc no está incluido en la Biblia? Se encuentra que el libro de Enoc es muy inspirador y conmovedor. Es un plano de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, desde Génesis hasta el Hijo del Hombre Jesucristo hasta el día del juicio secreto. Es casi toda la Biblia en un solo libro. Pero la pregunta importante es por qué el libro de Enoc no está incluido en la Biblia. Si bien el libro es fascinante de leer, es importante señalar que el primer libro de Enoc no es una escritura. Es decir, el libro no está inspirado por Dios. El libro fue citado en el libro apócrifo de Berec en varios manuscritos de la iglesia primitiva. Esto contradice la Biblia en numerosas ocasiones, y el libro de Enoc en realidad cae en una categoría de escritos llamados pseudoepígrafos. Esto significa que el autor no es quien dice ser, y eso tiene sentido porque el libro de Enoc habla de Noé, y la Biblia indica que Enoc fue llevado al cielo antes del tiempo de Noé. Por lo tanto, es mucho más probable que el libro de Enoc haya sido escrito por otra persona más tarde que afirmó falsamente que Enoc era el autor original. Por lo tanto, el libro de Enoc no tiene mucho valor para los cristianos que están tratando de aprender las verdades del Evangelio, pero una de las razones por las que Judas pudo haberlo citado, es porque era muy conocido en ese momento, y el pasaje que citó contenía alguna verdad inspiradora, que ayudó a fortalecer su caso a favor del Evangelio. El libro auténtico de Enoc se llama el libro etíope de Enoc, pseudoepígrafo de trabajo. Se ha encontrado la única copia completa existente de la traducción etíope de una traducción griega anterior que se hizo desde Palestina usando la fuente hebrea y aramea. Debido a que el libro de Enoc fue escrito después de Cristo, quien estaba tratando de recopilar lo que dijo Enoc sobre su filosofía y enseñanza, que omite a Matusalén según la tradición oral ya que la fuente no es confiable, el libro de Enoc no quedó dentro de los libros de la Biblia y se considera dudoso. El libro de Enoc es un misterio y nadie sabe con certeza si fue escrito por el mismo Enoc o compilado por alguien que se inspiró en él. No se sabe mucho sobre el libro y aún quedan muchos misterios por resolver, pero el libro de Enoc está prohibido en la Biblia y lo contradice de muchas maneras. ¿Qué piensan ustedes acerca de la verdad del libro de Enoc? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación. Además, no te olvides de suscribirte al canal, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.